Muy bien, quiero proyectar a continuación el tema de esta mañana que lleva como título el Nabucodonosor que todos llevamos dentro. ¿Cómo así? ¿Será que nosotros llevamos un Nabucodonosor dentro, Andrés? ¿Será que sí? Meditaba en eso mientras leía el capítulo 2 y el capítulo 3 de Daniel. Estos dos capítulos hicieron que mi mirada se concentrara en unas palabritas claves que son las que vamos a través de ellas a extraer lecciones prácticas para nuestra vida. Y quiero proyectar también esta imagen. Es una ilustración. La iglesia, oigan bien, el pueblo de Dios en todos los tiempos, hermanos, ha enfrentado muchos desafíos. En todos los tiempos. Y la iglesia ha atravesado múltiples pruebas. Es así que en toda la historia de la iglesia, muchas veces, esta se ha visto al borde de la extinción. Y hoy vamos a ver uno de esos momentos en que la iglesia de Dios estuvo al borde de extinguirse. Pero saben, hermanos, también tengo que dar una aclaración. Y es que la iglesia, aunque ha enfrentado en todos los tiempos diferentes vicisitudes, circunstancias, asimismo ha visto cómo la mano de Dios ha estado librándola. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios comprometido con su iglesia. Y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a cuatro paredes y un techo. Cuando digo iglesia me estoy refiriendo a lo que es la iglesia y son las personas. Usted es la iglesia. Probablemente usted en este momento esté afirmando: oiga, pastor, es cierto. ¿Cuántas veces he visto la mano de Dios en medio de circunstancias difíciles? ¿Cuántas veces he pasado por el valle de sombra y de muerte y Dios ha intervenido? Por eso alabo el nombre de Dios, porque su iglesia en este tiempo también está viendo la mano de Dios. Usted y yo estamos en las manos del Todopoderoso. Amén. Pero saben, hermanos queridos, en esta oportunidad quiero basar el mensaje en el libro de Daniel, como bien lo dijera hace un ratico. Vayan conmigo por favor al capítulo 3 de Daniel. Daniel, el capítulo 3. Para que usted y yo comprendamos el capítulo 3 del libro de Daniel, tenemos que echar un recuento, un recorderis del capítulo 2. El capítulo 2, mi hermano Gabriel, es el momento cuando Nabucodonosor tuvo, ¿qué cosa? Un sueño. Mandó a llamar a todos sus sabios y adivinos y no pudieron descifrarlo. De repente alguien le dijo: conocemos a un muchacho de aquellos que tú mismo trajiste de Jerusalén. Ese hombre es sabio, ese muchacho es muy sabio. Dios lo ilumina. Así que lo mandó a llamar Nabucodonosor. Vino Daniel al encuentro de Nabucodonosor, rey de toda Babilonia, imperio mundial de ese tiempo. Es decir, para contextualizarlo hoy, es usted, querido joven, estar frente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Daniel experimentó eso, estar al frente nada más y nada menos que el rey de la época, la potencia mundial. Así que Daniel, bajo la influencia del Espíritu Santo, le dice: rey, el sueño que tú tuviste es sencillo. Viste una estatua. Esa estatua tenía 4 metales especialmente. La cabeza era de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y, oh rey, su majestad viva para siempre, los dedos, los pies, una mezcla entre barro y hierro. El rey, entonces, inquieto en saber en qué consistía eso, le pregunta: bueno, ¿y eso qué significa? Es allí cuando Daniel, como enviado de Dios, le dice lo siguiente: rey, la cabeza de oro eres tú. Oh, qué bien, la cabeza, la que gobierna el cuerpo. Qué bien, pensó Nabucodonosor por un instante. Pero rey, quiero decirte algo más. Después de ti se levantará otro imperio,
los medos persas, representados en los brazos y pecho de plata. Ya no le gustó eso a Nabucodonosor. No, 127 provincias yo estoy gobernando, soy el más capaz. Que alguien venga a reemplazarme. No, no, aunque a Nabucodonosor no le iba gustando eso, Daniel siguió relatando en qué consistía ese sueño. Le dijo: rey, después de los medos y los persas va a venir otro imperio, los griegos, representados en el vientre y los muslos en el metal de bronce. Luego se levantará un imperio como el hierro, duro, Roma. Así fue explicando Daniel el sueño. Si ustedes analizan conmigo el capítulo 2, cómo finaliza, vayan conmigo al versículo 44. Versículo 44. ¿Cómo finaliza ese capítulo o la reacción del rey? ¿Qué dice el rey? Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 46. Cuando ya ahí termina la revelación del sueño por parte de Daniel hacia el rey, miren, el versículo 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice tu palabra, la Biblia? ¿Qué dice? El rey se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel. ¿Y qué cosa hizo, hermanos? Hizo que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey, versículo 47, y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cuál fue la reacción última del rey? Postrarse, entender que era palabra de Dios. Pero de 20 a 25 años después, ya cambió de opinión el rey. Es preciso esa fecha del capítulo 2 al capítulo 3 la que revela lo que pensó Nabucodonosor hacer. Él le quedó martillando: la cabeza eres tú, pero después de ti se levantarán otros reinos. Tú vas a dejar de ser rey. Y él no quería dejar su reino. Él no quería dejar su poder a un lado. Por lo tanto, de 20 a 25 años después de ese sueño, el rey dijo: hagamos una estatua, pero no de los metales que Dios reveló. Vamos a hacer una estatua con un solo metal, de oro. Si la cabeza me representa a mí, oh, qué grandísima idea. Si la hacemos toda de oro, pues todo el tiempo, todo el poder estará representado en el oro, Babilonia, y yo soy su rey. Saben, hermanos, aquí viene el primer error de Nabucodonosor. El primer grave error de Nabucodonosor, Mauricio, es que impuso su reino. ¿Cuál fue el primer error de Nabucodonosor, hermano Luis? Impuso su reino. Me llama la atención, hermano Richard, que en el capítulo 3 la palabra Jaquín, que fue utilizada en el capítulo 2 cuando dice levantará, es la palabra Jaquín en hebreo, en arameo. Y me llama la atención que en el capítulo 3 la palabra Jaquín se repite 8 veces. 8 veces refiriéndose a que Nabucodonosor levantará su reino. Nabucodonosor levantará su estatua. Nabucodonosor hará que todos se postren a su reino, a su estatua. 8 veces. Pregunto, ¿ustedes creen que eso es casualidad? Norita, ¿es casualidad 8 veces? Y en oración me preguntaba: 8 veces, ¿por qué, Señor? 8 veces, 8 veces, y nada en lo que hay en tu palabra es casualidad, sino causalidad. 8 veces, ¿a qué se refiere, Señor? Y entonces, hermanos, quiero presentar a continuación 8 estatuas de oro
que están brillando en la sociedad, que están siendo levantadas. Hoy ya no existe Nabucodonosor, pero sí existen muchas personas que están levantando estatuas, como cuáles. Hoy esas grandes estatuas son, número uno, el facilismo. ¿El qué? Facilismo. Hay quienes sencillamente le dicen a la gente: haga, alcance, logre, obtenga algo, pero de manera fácil, sin sacrificio, sin esfuerzos. Obtén lo que quieras de manera fácil. La siguiente estatua que hoy están levantando muchos Nabucodonosor, y quizás muchos se están postrando ante ella, es la permisividad. Es decir, todo me es permitido. Si te gusta, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas. Hoy en día, hermanos queridos, la misma Biblia se está colocando en segundo lugar, con tal de que la persona decida que es bueno y que es malo. Si te parece, bien. Si no te parece, no hay problema. Otra estatua que se está levantando es también el relativismo. Nada es absoluto, ni siquiera la Biblia. Hoy muchas personas están dejando a un lado, desacreditando un escrito está, a tal punto que dicen: no, pues la Biblia se adapta a ti, no tú a la Biblia. Esa corriente de pensamiento está llegando incluso al pueblo de Dios. El relativismo. Todo depende de tu punto de vista. Todo depende si lo ves malo. Todo depende si no lo ves malo, no pasa nada. El relativismo. Otra estatua que se está levantando es el hedonismo y sexualidad rebajada y trivializada. Se le lengua le traba. Lo importante, miren lo que dice esta corriente o esta estatua que se está levantando, aún en el pueblo de Dios. Lo importante es pasarla bien. Eso es lo importante. Si tú lo disfrutas, no hay problema. Lo importante es que haz lo que hagas, y el termómetro es el placer, sin importar la forma ni las restricciones que haya. Sencillamente disfruta. Esa es otra corriente, hermanos, que se está levantando como una estatua de Nabucodonosor. La siguiente es el consumismo. Compra, usa, goza, utiliza, tira, reemplaza. No importa. Aún si ese reemplazar vaya en contra de un escrito está, reemplázalo, úsalo. Mis hermanos, hoy no está la estatua de Nabucodonosor de oro, pero hoy estas estatuas están brillando, hermanos, brillando, y mucha gente se está dejando guiar por ese brillo. Mucha gente está siendo contagiada por ese brillo. Hay que decir de esta otra estatua, el materialismo. Entre más tengas, más vales. Entre menos tengas, menos vales. Ojo, mis metas son todo lo material. Las ansias de tener y tener más son el combustible, sin importar que su llama consume los valores, la familia y la espiritualidad. Y por último, los medios de comunicación social se están levantando como una estatua que están rebajando, pisoteando los principios y la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Miren esto, es una fábrica de egocentrismo. Por eso es que yo estoy revelando todo en Facebook. Por eso tengo que revelar todo lo que yo hago, todo lo que me pongo, cómo parezco ante un lente fotográfico. Y lo subo. Es una fábrica de egocentrismo. No, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo importante es lo que hay en el fondo. Es como tú veas las cosas. Vea que estas estatuas se están entremezclando unas con otras, a tal punto que quizás aquí haya alguien que diga: no, a mí no me parece eso lo que está diciendo el pastor. No. Analiza, reflexiona. Si tu manual de la vida es la Biblia, la palabra de Dios, estarás siendo influenciado a través del Espíritu Santo para que tú y yo nos quitemos la venda que el diablo está colocando en la gente, encegueciendo el entendimiento. Miren, hermanos, las mentiras
hoy son el pan de cada día de las redes sociales. Personas que aparecen sonriendo y su vida está vacía. Matrimonios, sí, viajando aquí, viajando allá, y están rotos por dentro. ¿Ven? Mentiras. Solo fachada de muchos. Quiero hacer la aclaración. Muchos, no todos, pero hermanos, en eso se están convirtiendo las redes sociales. Algo más, y es la distorsión de la realidad. Dan rienda suelta al pecado, la infidelidad a Dios, se entierran los valores y principios. La superficialidad es la reina en el mundo social. Pregunto, ¿esto será cierto? ¿O es mentira lo que está diciendo el pastor? Ay, aquí estaba la ñapa. La última estatua que se levanta es como conclusión a las anteriores. Por lo tanto, la gente hoy en día se goza en escoger la religión que más se adapte a ellos. No, yo me adapto a la religión. No, la religión se adapta ¿a qué? A mí. Si me siento bien, escojo tal iglesia. Si me siento mal, no voy a tal iglesia. Lo que predican los adventistas, en algo estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo. Ven, hoy se presenta la religión como cuando usted se sienta en la mesa de un restaurante. Te presentan la carta. ¿Qué escoges? Majo, ¿cuál iglesia tú escoges? ¿Cuál credo quieres seguir? ¿Cuál creencia te gusta y cuál no? Tú la escoges. Ven, hermanos, pregunto, ¿será que la estatua de Nabucodonosor se impuso desde el principio? ¿O primero hubo un anuncio de todos postrarse? Primero hubo el anuncio. Cuando ya 3 muchachos no se postraron, hubo ahora ¿qué cosa? Ahora sí la presión, la orden, tienes que postrarse. Hoy estas estatuas son levantadas y sencillamente muchos se postran ante ellas sin incluso saber que se están postrando. Pero hermanos, la revelación indica que tarde o temprano se exigirá postrarse ante estatuas, ante imperios, ante credos impuestos. Miren lo que dice a continuación, Profetas y Reyes, página 369 y 370. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado lo que ya leímos. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios. Pero su corazón, miren, quizás te pase a ti también y a mí, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal, ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios. Quizás tú o yo ya estamos dejando de honrar a Dios, como Nabucodonosor. Y se resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Miren lo que le recomendaron los sabios a Nabucodonosor. Miren cómo fue el proceso para edificar la estatua de oro. Los sabios de su reino le propusieron que hiciera una imagen similar, es decir, idéntica, de los 4 metales a la que había visto él en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Pero en vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar la original. Miren lo que pensó Nabucodonosor. Dijo: yo soy inteligente, voy a mandarla a hacer mejor que la original, mejor que la que vi en el sueño. Miren, hermanos, así quizás hay muchas personas que creen dirigir su vida mejor que cuando Dios la dirige. Por eso quizás tenemos el síndrome de Nabucodonosor. Miren lo que dice: en su imagen, en la de oro, no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, es decir, impuso su voluntad. ¿Cuántas veces tú has leído en la palabra de Dios algo como, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual? Y usted dice: no, construyo mi estatua de oro, no importa, el cuerpo para mí y el alma para ti, Señor, no importa.
Miren, Dios dijo, no os unáis en yugo desigual. Y usted dice, no. El Señor nos dice, mire, los diezmos y ofrendas no son para hacer obras de caridad como tú digas. Tú dices, no, ya eso tienen plata. Yo más bien lo que veo ahora, las necesidades, Dios lo comprende. No, hermanos, Dios ya ha dicho para qué es. ¿Están comprendiendo cómo ese síndrome de Nabucodonosor también nos acompaña hoy día? Ay, hermanos queridos, Nabucodonosor sencillamente impuso su voluntad. Error número 2. ¿Cuál fue el segundo error de Nabucodonosor que quizás tú y yo estamos cometiendo? ¿Cuál fue el segundo error? Se olvidó de Dios y lo desafió. Usted y yo no comprendemos hasta cuándo empezamos en ese olvidar de Dios, empezamos a desafiarlo. Saben, hermanos queridos, miren lo que aparece a continuación ahí en la pantalla. Cuando Servicio Cristiano, página 19 dice: por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema ¿qué? Consideración. Es el escenario, mire, la iglesia, es decir, usted y yo, somos el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Aquí en este segundo error de Nabucodonosor, me preguntaba, y gasté buen tiempo investigando, ¿cuánto número era la iglesia en el tiempo de Nabucodonosor? ¿De cuántos? ¿Cuántos? Hermano César, ¿de cuánto era el número la iglesia en tiempo de Nabucodonosor? Y saben, llegué a la respuesta. Acompáñenme a leer Jeremías 52, versículo 28 al 30. ¿De cuánto era la iglesia? ¿Cuánta feligresía había en el tiempo de Nabucodonosor cuando levantó la estatua? Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Quien lo encuentre, por favor, léalo fuerte, es tan amable. Espere que están leyendo dos. Venga, un diácono que me ayude. Pásele el micrófono, es tan amable. La hermana Minta. Quiero que alguien vaya sumando cuánto era la iglesia. Y alguien dirá, ¿para qué, pastor? Mire, fíjese para lo que voy. Mire lo que voy a resaltar en el nombre del Señor. Este fue el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7 a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor llevó el cautivo de Jerusalén a 832 personas. ¿Van sumando? En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 645 hombres de Judá. En total, pues, de las personas que fueron, fue de 4.600. ¿De cuánto era el número de la iglesia en el tiempo de Nabucodonosor? ¿De cuánto era el número? 4.600. ¿Cuántos, hermanos queridos, cuántos terminaron postrándose ante la estatua? ¿Cuántos? 4.596, porque Daniel estaba quizás en alguna de las 127 provincias del imperio babilónico, porque Daniel no estaba ahí. ¿Cuántos terminaron postrándose? Doctora Laura, ¿cuántos? 4.596 personas. ¿De cuánto era la iglesia? Hermanos queridos, pero 3 muchachos, sin contar a Daniel que estaba en otro lado atendiendo un asunto. 3 muchachos, no importó lo que les viniera. Ellos sencillamente dijeron, no nos postraremos a esa estatua. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Entonces el rey supo la noticia, dice el capítulo 3, profe Eloína.
Y al saber la noticia, el rey se enfureció. ¿Cómo es posible? Y los mandó a llamar. Y al mandarlos a llamar, les dijeron: última oportunidad, te postras. Quizás amigos le abordaron a estos tres muchachos, a Sadrach, Mesach y Abednego: venga, es por su propio bien, póstrese, porque si no, la orden del rey era que si no se postraban, ¿qué pasaba con ellos? Serían echados al horno de fuego. Hermano, salve su vida, póstrese y ya, Dios te entiende. Miren, hermanos, hay personas que aunque sean pocas, siempre mantendrán primero lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Aunque los demás hagan lo que quieran hacer, hay personas fieles a Dios, y aquí los hay. Amén. Estos tres muchachos dijeron: no nos vamos a postrar. ¿Qué respondieron ellos? ¿Quién encontró el texto de Daniel, el capítulo 3, donde ellos sencillamente llegaron a una conclusión? El capítulo 3, versículo ¿qué? Por favor, léalo. ¿Dónde está el micrófono? Hermano Domingo, aquí, venga. Bueno, aquí hay otro micrófono. Escuchen qué decisión tomaron estos tres muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: ¿Qué respondieron? no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué está concluyendo estos tres muchachos? Rey, por más que nos obligues, nosotros no nos vamos a postrar, pero lo vamos a echar al horno. Dios nos puede librar, y si no nos libra, tampoco nos postraremos. No importa lo que nos pase, primero están los principios de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Los principios no se venden. Lo que Dios ha dicho en su palabra, te invito a que tú no te postres a ninguna estatua que el mundo levante. Y es allí, queridos hermanos, cuando Nabucodonosor comete otro gravísimo error. ¿Cuál es el gravísimo error? El tercero de Nabucodonosor. ¿Alguien recuerda cuáles fueron los dos anteriores? Profe Nelson. ¿El primer error cuál fue? Impuso su voluntad, impuso su reino por encima del de Dios. Él sabía que Dios levantaría su reino, y hasta allá incluso fue querer imponer su reino por encima del de Dios. El segundo error de Nabucodonosor, ¿cuál fue? Se olvidó de Dios y no supo que al olvidarse empezaría a desafiar al mismo Dios. Y aquí viene el tercer grave error. El versículo 15 se atrevió a decir esto: ¿y qué Dios? Mire, con D minúscula. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Nabucodonosor, hermanos queridos, fue tan en contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, miren, no sabe hasta qué punto va a llegar, al punto de poner a Dios por el piso. ¿Qué Dios será? Se olvidó Nabucodonosor que Dios no será. Dios es. Dios no será, iglesia. ¿Dios qué? Es. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Dios es. Ay, hermanos. Y fue así cuando Nabucodonosor, unido a este error, da una ñapa a través de una orden. ¿Cuál fue la orden? Me hacen el favor, calienten el horno. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. ¿Saben, hermanos? Esto a mí me impresiona. ¿Por qué Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más? Y por eso lo pongo ahí. Mandó a calentar el horno en el número equivocado, iglesia. Porque ¿de quién es el 7? ¿De quién es el 7? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Y cuál es el de Dios especialmente?
el séptimo. ¿Cuántos días tardó en caer agua cuando Noé entró en el arca? ¿Cuántos días? 7. ¿Cuánto duraba la fiesta de la Pascua? 7. ¿Cuánto era el número del candelabro del tabernáculo judío? 7. Naamán, ¿cuántas veces debía sumergirse en el agua? 7 veces más. 7 veces en el agua. ¿Cuántas iglesias tiene el Apocalipsis? 7. ¿Cuántos candeleros? 7. ¿Cuántas plagas caerán? 7. ¿Cuántas trompetas? ¿Cuántos sellos? Nabucodonosor se metió en problemas. Tocó el número equivocado, que no es de él, es de Dios. Y me imagino esa escena cuando Nabucodonosor dice: caliente en el horno 7. Inmediatamente Jesús dijo: wow, me están llamando, esperen un poquito, esperen. Están tomando mi número, el número perfecto, el número 7. Espérenme. Se detuvo la alabanza en el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sabemos que se detuvo? Porque cuando amarraron a estos 3 muchachos, los echaron al horno, a tal punto que la Biblia dice que quienes le echaron, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Pero ¿quién ya estaba ahí? ¿Quién ya estaba ahí? Nabucodonosor está diciendo 7 y ya Jesús estaba descendiendo. Fue el mismo Jesús el que estuvo en el horno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ay, hermanos, me gusta mucho alguien que me encuentre ese texto del mismo capítulo 3, donde dice que Sadrach, Mesach y Abednego se paseaban. A ver, ¿quién está en la lectura de la Biblia? Cuando dice se paseaban en el horno. ¿Quién lo encontró, por favor? El 25, mire, el 25, ¿qué dice? Miren lo que dice, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Hermanos, Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. hermanos queridos, ¿qué hacían los muchachos? Se paseaban. ¿Qué fue lo único que se quemó? Las cuerdas con las que habían sido amarrados. Lo único que se quemó. Ay, hermanos queridos, yo quiero imaginarme ese momento. Sadrach, Mesach y Abednego, no, antes de ingresar al horno, que los botaran. Ellos no pusieron a decir: ay, dura la prueba, ¿verdad? Dura. Estoy que me orino del miedo. No. Hoy muchas personas que están pasando por prueba, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, pues ahí voy. Difícil la vida, difícil. Y aunque sea muy dura, miren la enseñanza que Dios nos está dando en su palabra. ¿Qué hacían los 3 muchachos? Se paseaban. Pregunto, ¿se paseaban quejándose? No, hermanos, yo me imagino que estaban cantando: feliz el día en que escogí. Iglesia, ¿cómo sigue diciendo el himno? Servirte mi Señor y Dios. Ellos felices en medio de la prueba. Por eso aquí está un grande tesoro para ti que estás atravesando prueba. En lugar de agrandar tu prueba, de solamente achicopalarte por ella, de solamente lamentarte por ella, te invito a decir: el mismo Dios que ha obrado en el pasado lo hará conmigo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Se paseaban. Hermana Eunice, estos 3 muchachos eran conquistadores. Estaban practicando orden cerrado en las marchas, ahí en el horno. Jesús también pudo haber dicho: muchachos, los felicito, ustedes fueron los 3, los únicos que no se postraron. Hoy no, estoy triste porque 4,596 personas se postraron. Qué horror. No, tampoco, hermanos, encuentro en la Biblia de par a par un Dios dinámico, un Dios que pese a la adversidad, pese a los obstáculos, siempre sabe que habrán sus fieles que no se postrarán. Y esos fieles serán bendecidos y serán recompensados. Ay, hermanos queridos, recuerda esta promesa de Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién estará con nosotros? El mismo Jesús. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pregunto, ¿se avecinan tiempos bonitos?
según lo revelado por Dios, se avecinan tiempos muy difíciles. Pastor, ¿y entonces qué voy a hacer yo? Haga lo que hizo Sadrac, Mesach y Abednego. Miren lo que dice la pluma inspirada. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él, Dios, es el único objeto de su adoración, y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento. Miren, hermanos, eso lo dice la Biblia. Muchos serán encarcelados. Obedecerán, mire, dice el Señor. No importará el destierro o muerte. El que anduvo con los notables, miren, hermanos, esto me gusta mucho. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Hay que temer a lo que va a pasar en el futuro? No, absolutamente no, hermanos. Según Dios, miren lo que sigue diciendo. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil. ¿Te sientes débil? Si te aferras a Jesús, mire, Satanás no podrá destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Gloria a Dios por eso. Si tu confianza está en el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, ese Dios que los libró a ellos, te librará a ti también. Gloria a Dios por eso. Ay, hermanos queridos, cuarto error. El cuarto error es preciso cuando Nabucodonosor ve que los muchachos están cantando ahí, ensayando para el campamento, y Nabucodonosor, ¿a cuántos vio dentro del horno? 4. Y a ese cuarto, ¿cómo lo denominó? ¿Cómo lo denominó? Alguien que me encuentre el texto. ¿Qué dice el texto bíblico? Están leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice el texto bíblico? El cuarto, ¿qué dijo Nabucodonosor? Pregunto, hermanos, ¿cómo catalogó Nabucodonosor a Jesús? Hijo de los dioses. Se había olvidado de aquel Dios que él mismo se había postrado en la revelación del sueño. Muchas personas que han sido cristianas, que han entregado su vida a Dios y luego se alejan, se apartan, quizás terminan como Nabucodonosor, poniendo por el piso al Hijo de Dios. Él no era hijo de los dioses, era el hijo ¿de quién, hermanos? De Dios. Es ahí algo muy importante que tú y yo debemos reflexionar. Muchas veces en situaciones difíciles, usted y yo colocamos la confianza en hijos de los hombres. El doctor tal me va a ayudar, fulano de tal me va a prestar, esta situación me la va a arreglar tal persona. Ponemos la confianza en los hijos de los hombres. Pero no cometamos ese error. Todo lo bueno proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si recibes un bien, es gracias a ¿quién? A Dios. Si recibes tu comida diaria, es gracias a ¿quién? A Dios. Si tienes tu familia, es gracias a ¿quién? A Dios. Si pasas por esa circunstancia difícil y sales bien librado, es gracias a ¿quién? A Dios. Reconoce a Dios. No se te ocurra lo que vivió y experimentó Nabucodonosor. Pensó que Jesús era hijo como cualquiera de los dioses. Y no, hermano, nosotros tenemos que reconocer a Jesús como la gran fuente de bendición para todo.
no son las personas. No son las personas. Es Dios a través de las personas. Amén por eso, iglesia. Y último error, último error de Nabucodonosor. ¿Qué ocurre? Allí, cuando estos tres muchachos están dentro del horno y Jesús está con ellos, ¿qué ocurre? Nabucodonosor, ¿qué hizo? Hermano Tobías, ¿qué hizo Nabucodonosor? ¿A cuántos mandó a llamar? ¿A cuántos mandó a llamar? Profe Enrique. A 3. ¿Y cuántos eran? Y se olvidó de llamar, hermano José, al más importante de los que estaban ahí. Llamó a 3 y olvidó el más importante, que era el cuarto. Hermanos, ¿era la oportunidad de Nabucodonosor en esa circunstancia? Llamar a Jesús, rendirse ante Él, adorarlo y pedirle perdón, pero no lo hizo. Muchas personas hoy están viendo cómo Dios les llama, están viendo cómo Dios les insiste de una y de otra manera, pero aún así nos ocurre como Nabucodonosor. Llamamos y nos entretenemos en otras cosas y nos olvidamos de llamar al cuarto hombre, y es el más importante: llamar a Jesús. Hermanos queridos, 5 errores cometió Nabucodonosor, que yo mismo, meditando en este mensaje, yo mismo lo he cometido también. Estos errores yo mismo los he cometido. Pregunto, ¿hay alguien aquí que tal vez también los ha cometido? Quizás alguien diga: pastor, los 5 yo no los he cometido, pero quizás uno de los 5. ¿Cuáles fueron? A ver, de manera en resumen, ¿cuáles fueron? Número 1, primer error de Nabucodonosor, ¿cuál fue? Impuso su reino, por eso mandó a construir la estatua de oro. Muchas personas imponen su voluntad por encima de la de Dios, siguiendo estatuas que brillan como el oro ante la sociedad, pero ya les presenté 8 estatuas que no vienen de Dios. Segundo error, ¿cuál fue? Hermana Miriam, se olvidó de Dios. ¿Y qué más? Y lo desafió. Tercer error, mandó a calentar el horno en el número equivocado, se metió ya en territorio de Dios. Número 4, aunque vio a 4 hombres, no quiso reconocer que el cuarto era Jesús. Puede ocurrirnos a nosotros. No queremos reconocer que el cuarto, Jesús, está detrás de todo. Y en lugar de llamar a ese cuarto primero, llamó fue a los 3. ¿A dónde dejó a Jesús? Iglesia, ¿a dónde lo dejó? En el horno. ¿A dónde tú estás dejando a Jesús quizás? ¿A dónde lo estás dejando? Y quinto y último error, se olvidó de llamar al más importante. Yo quiero finalizar, hermanos, con un testimonio. Permítanme finalizar con un testimonio. Recuerdo tanto, hermanos, el día cuando una familia la visité. Al visitarles, recuerdo que se sentaron todos en la sala y estaban todos ahí en la sala cuando la esposa del hermano Eduardo, yo la noto muy nerviosa, capté el mensaje: aquí está pasando algo, Inmediatamente el hermano Eduardo me agarra de la mano y me dice: venga, pastor, venga, salgamos un ratico. Salimos y él me dice: pastor, mi esposa está muy nerviosa porque es que ni siquiera tenemos agua para ofrecerle. ¿Cómo? Pastor, nos cortaron hasta el agua ya. Debemos 3 meses de arriendo. Los servicios ya están todos cortados y ella siente pena que ni agua puede ofrecerle. Ay, hermano, se me partió el corazón. Mientras tanto, Eduardo me dice: pastor, no ha estado nada bueno la cosa. Nosotros hacemos pijamas, pero resulta que el último pedido que nos hicieron, todos felices nosotros cosiendo, haciendo las pijamas, y nos fuimos y las entregamos. Pastor, literalmente nos robaron ese capital. Mi cuñada nos había prestado 900,000 pesos
para el capital para hacer todas las pijamas. Nosotros estamos felices. Perdimos el capital, le debemos a mi cuñada, nos cortaron ya los servicios, 3 meses de arriendo debemos. Mi esposa está muy triste, pastor. Pero sabe una cosa, el viernes pasado un hombre supo que que me había ocurrido eso. Un amigo mío, un gran amigo mío, me dijo: Eduardo, le tengo un trabajo. ¿Cuál? Mire, es sencillo. Le explicó: usted solamente fírmeme este documento. Solo fírmeme este documento. Miren cómo las estatuas se levantan, hermanos. Miren, en aparente bien. En aparente bien. Fírmeme este documento y ya, solucionado. Eduardo dijo: no, espérame, debo leerlo. Y él lo leyó. Y hubo una partecita ahí que él dijo: esto no me cuadra. Esto no me cuadra. Eduardo, pero el resto está bien. Eso es solo un detallito ahí, pasa de sano. No, esto no me cuadra. No. Mi amigo me dijo: por eso es que usted anda así arruinado y llevado. Su santidad lo lleva, mire, a padecer incluso hambre. Deje esa santidad, apariencia de santidad, y déjese ayudar, hombre. Hoy día muchas personas están rebajando sus principios por déjese ayudar. Él decidió no firmar. Él me contó, solo que aquí yo no les digo qué fue. Saben, hermanos, salí de esa casa. Pudimos solucionar en algo, pero yo sabía que era para unos días. Así que yo me fui afligido para la casa. Yo lloraba en el carro: Dios, ese hombre que te sirve con tanto fervor, ese hombre que tan han negado, miren lo que en las que anda, Dios. Le dije: Dios, por favor, intervenga. Ten la bondad, Señor, interviene. Hermanos queridos, el día domingo estaba siendo invitado a tener una reflexión en unos cumpleaños. Estaba yo teniendo la reflexión en unos cumpleaños, cuando al finalizar la reflexión, miren, sin haber contado nada ahí en esa reflexión, en esa familia, el jefe de la casa, al finalizar, me aborda y me dice: pastor, esta semana hice un negocio muy bueno. Fue tan bueno que Dios me puso en el corazón dejar estos milloncitos para una familia empresaria. Pastor, usted conoce bien la gente. Usted sabe cuál será la familia que más lo necesitará. Pastor, tome esto. Era un paquete, hermanos, envuelto. Estaba primero en una bolsa negra y cinta, pero eso sí, bastante cinta enrollada en él. Y me dijo: entrégueselo a una familia empresaria o alguna familia que quiera crear emprendimiento. Entrégueselo, pastor. Yo lo agarro y les pregunto a ustedes: ¿en quiénes pensé? ¿En quiénes? ¿En quiénes pensé, iglesia? En Eduardo y su familia. Inmediatamente lo eché al bolso. Y cuando salí de ahí pitado, lo llamé: Eduardo, ¿dónde estás? Pues pastor, aquí en la casa. Eduardo, voy para allá. Recuerdo, hermano, no se me olvida, cuando yo entro a la casa, ay, hermanos, me recibe otra vez la familia, se sientan en la sala y les digo lo siguiente: familia, aquí Dios les mandó, porque el que mandó eso fue Dios. Y el mismo instrumento de Dios aquí en la tierra me había hecho prometerle: no le diga quién, sencillamente dígale: aquí le mandó Dios. Cuando yo llego le digo: mire, familia, aquí les mandó Dios. ¿Y qué es esto, pastor? Lo agarró él, se lo entregó a su esposa y ella empezó a quitarle la cinta con las uñas, pero medio no podía, así que agarró un cuchillo y, hermanos, y empezó a contar los billetes esa mujer. Lo recuerdo como si fuera ayer. Empezó a contar, y cuando ella empieza a contar, hermanos, sigue contando, empezó a llorar. Y yo les añadí diciendo: esto se lo mandó Dios por su fidelidad, hermano Eduardo. No les voy a decir cuántos millones eran, hermanos, pero eran varios millones
que bastaron para pagar los 3 meses de arriendo, pagar 3 meses más por adelantado, pagar los servicios públicos que habían sido suspendidos, pagar los 900,000 pesos que le debían a su cuñada y tener nuevo plante para seguir cosiendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumple sus promesas, iglesia. Si tú quieres ver la mano de Dios, no te postres a ninguna estatua que ofrece este mundo, que levanta este mundo. Porque si te mantienes fiel, el Dios que libró a estos muchachos también te librará a ti. Quiero finalizar a través de este especial. Quiero finalizar, hermanos, diciéndoles: esta tarde es el momento de reconciliarnos con Dios a través de la Santa Cena. Si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que sabe que se ha postrado a alguna estatua, no sé cuál, te invito para que en la Santa Cena del Señor le pidas perdón a Dios. Si hay alguien aquí que sabe que está cometiendo alguno de estos errores, o quizás todos de los que cometió Nabucodonosor, te invito que a través de la Santa Cena te reconcilies con Dios. Y si hay algún amigo aquí que se ha alejado de Dios, o que hasta ahora está conociendo de Dios, te invito a entregar tu vida a Jesús a través del bautismo hoy. Hoy hay una dama que ya me dijo: pastor, me voy a bautizar. Hoy en la tarde tendremos un bautismo, pero tú puedes ser el número 2. Tú puedes ser el segundo. Si hay algún amigo aquí que Dios le está diciendo: entrégame tu corazón, hoy a las 3 de la tarde es el día y el momento para entregar tu vida a Jesús. Amén. Escuchemos este especial. Y a medida que lo escuchamos, ponte de pies en señal de decirle: Señor, ayúdame a adorarte solo a ti. Solo ponte de pie si estás concluyendo eso en su corazón. Ayúdame a adorarte solo a ti, Señor. Pase lo que pase, solo a ti.